bien, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos mires. Aquí estamos otra vez a través de la ventana de recursos humanos. Como hemos platicado varias veces, intentamos explorar en principio todos aquellos entes, instituciones, personalidades que están fuera del área de recursos humanos, pero que tienen un contacto directo y constante hacia adentro y fuera de las organizaciones, ya sean empresariales, instituciones de gobierno, instituciones de beneficencia y también, ¿por qué no?, hacia las cámaras, que también debe tener los contactos constantes con las empresas y que donde creemos nosotros que recursos humanos tendría que ser como un puente. El día de hoy tenemos al licenciado Alejandro Barrientos, ahorita DT, consultores, Omar Navarro y un servidor Ernesto Huerta de Gencam. Pues estamos dados a la tarea de tratar de transmitir conocimientos de esos invitados especiales para que nos ilustren qué es lo que está pasando, para que nos lleven hacia una luz más clara de cuáles son las tendencias que debemos de seguir. Y ha cambiado muchísimo las cosas después de una santa paz laboral, digamos, de los últimos 20 años, pues nos estamos encontrando con cambios en la Ley Federal de Trabajo, que tiene mucha repercusión en la gestión de recursos humanos y en la gestión de relaciones laborales. Entonces vamos a iniciar presentando, Omar, bienvenido. Gracias, Ernesto, buenas tardes. Y como siempre seguimos con puros invitados de lujo. En esta ocasión, como dice Ernesto, tenemos al licenciado Alejandro Barrientos, quien cuenta con más de 20 años de experiencia, más o menos como unos 28 años de experiencia en el tema de lo que es el derecho laboral. Él es socio del despacho Ríos Barrientos y Asociados. Él tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Tiene una especialidad en laboral y amparo. Tiene una maestría en amparo. Y actualmente está estudiando y a punto de terminar un doctorado en el tema de Derecho del Trabajo, que creo que sería de los pocos o el único. Sería el primer doctorado en el estado de Sonora. Entonces creo que tenemos a alguien con mucho conocimiento en este tema laboral. Les decía que tiene 28 años de experiencia, más de 20 años en lo que es el despacho, en lo que es como asesor de empresas, principalmente. También trabajó en lo que es Ferrocarriles de México y trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente es asesor, como decíamos, de varias empresas dentro del estado y fuera del estado, quizá algunas. Pero también es importante mencionar que ayudas y asesoras a varios de los sindicatos que existen actualmente en el estado. Y pues además la tarea más difícil, eres papá de 2 hijos postadolescentes ya, ¿no? Ya pasaron los 16, 17 años. Entonces seguramente tienes el día bastante ocupado. Aparte de batallar con clientes y con gente de recursos humanos, llegas a tu casa y batallas un poquito más. Más negociaciones. Esa es la palabra. No, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, gracias. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario. Yo creo que deberíamos de empezar con un tema muy, muy importante, yo creo muy actual, algo que nos está pegando, o más bien que está repercutiendo en todos los procesos laborales en la actualidad, que es la última reforma que hubo en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Alejandro? Digo, es muy general el tema, no sé por dónde quieras empezar. Entiendo que aquí es como estuvieras en un bar, ¿no? Estamos en un bar, salud. Hay que platicar a gusto. Así es, esa es la idea, platicar y pasar los tips pues, de lo que estamos viviendo, ¿no? Cada uno en su trinchera. Mira, yo creo que la reforma laboral tiene muchas cosas muy interesantes. Yo lo veo como una oportunidad de cambiar muchas cosas, aprender muchas cosas para el futuro de las empresas y obviamente de los sindicatos y de la vida de los trabajadores desde el punto de vista laboral, ¿no? Los 3 ejes, uno es lo que son los tribunales laborales, que no me gustaría meterme con ese porque pues, al final es jurídico, es de los abogados y va a ser hasta octubre, pues, ¿no? O sea, todavía no está ahorita, ¿no? Pero lo que ya llegó, el tema que ya está aquí, pues es el tema justamente de la consulta y legitimación de los contratos colectivos. Creo que ese es el segundo rubro
que para mí es el más importante porque cambia la vida de las empresas, literalmente, ¿no? Es como estar casado, y ustedes yo creo que lo saben igual que yo, o estar soltero, ¿no? O sea, totalmente diferente, ¿no? El que vive soltero puede vivir bien, puede vivir, más ahora los millennials centennials, muchos años a gusto, hasta los 20, 30, 40 y quizá, y se empiezan a buscar con quién vivir en sociedad, o simplemente vivir juntos, ¿no? Pero no es lo mismo vivir soltero que vivir casado, ¿no? Aquí el tema de fondo del cambio de la reforma es que la vida colectiva laboral, la relación colectiva a la que estábamos acostumbrados, no la cambia, afortunadamente, porque la verdad es un cambio muy positivo, ¿no? El hecho de que de repente estás acostumbrado a simular, a tapar el ojo al macho, a hacer como que cumple la ley, y que de repente te dicen, no voy a pegar aquí, no debo de pegar, ni más, tienes que cumplir, ¿no? O sea, déjate de ser tonto, ¿no? Tienes que hacer las cosas como deben de ser, o son o no son, o tienes un sindicato o no lo tienes, o tienes una esposa o no la tienes, ¿no? O vives como casado y le cumples al 100, o mejor no la tienes, ¿no? Entonces, pues aquí estamos en ese parteaguas justamente viviendo ahorita, ¿no? Hay una cantidad de empresas enorme que le tiene miedo. O sea, que tiene, voy a poner la analogía, porque a mí me gusta siempre poner esas analogías con la familia. Firmaron un acta de matrimonio hace años, están casados oficialmente ante la ley, tienen un contrato, en este caso un contrato colectivo, depositado, registrado ante la autoridad laboral, y tienen hijos, pero los hijos no saben que existe el contrato, no saben que existe la mamá, el papá, que hay un matrimonio. Y ahorita, que cada vez el tiempo está siendo más chiquito, porque eran 4 años, y hoy ya queda casi 1, hasta mayo de 2023, en el que nos dice la ley, pues ya avísale a los hijos que existe el papá, pues, ¿no? Que te casaste, que hay un contrato, que llevas tantos años casado. Y entonces, ahorita, las empresas ya tienen que decidir, yo creo que ya 1 año, de los 4 ya 1 año, ya es momento de decidirse. Y esa decisión, yo sé que a veces no implica nada más a la gente de aquí. Muchas de las veces no es de recursos humanos, el gerente de recursos humanos no es el que toma la decisión, es a nivel corporativo, ni siquiera la dirección la toma. El otro país, allá Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, donde tenemos los corporativos, son los que deciden, los que te dicen, vete por aquí o vete por allá. Sin embargo, el tiempo camina y el miedo sigue existiendo ahí, el miedo al compromiso, ¿no? Ese miedo que recordarán cuando tenemos 20, 21, 25, 26, en mi caso 29, bueno, me caso, doy el paso o no lo doy. Pues ahorita estamos en ese momento. O sea, la empresa tiene que decidir, la empresa en general, decidir si ya se avienta con el compromiso o de plano lo corta. Porque esas son las 2 opciones. Pero no existe opción de cortarlo, ¿no? No, sí existe. O sea, opciones siempre existen, ¿no? O sea, las 2 opciones que existen son, o te quedas en sindicato, que es el Union Free, que existe y que se puede, pero no para todas las empresas, no para todos los hombres existe el celibato, pues no para todos los hombres pueden vivir sin pareja, pues no. O activo mi matrimonio y ya me aplico, y ya vivo en pareja, y ya empiezo a gastar como un matrimonio, y empiezo a atender a mi esposa y a mi esposo, etcétera, que es el día a día. Esas son las 2 opciones. O el Union Free, vivir sin sindicato, o activar el sindicato. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas, que hay muchísimas en todo el país, que desde siempre han decidido tener sindicatos blancos o sindicatos ahí nomás entre el líder y la empresa de protección? ¿Qué pasaría en ese sentido? Porque de alguna manera tienen un registro, ¿sí? Tienen un contrato que los hijos no saben, o los trabajadores no saben, pero existe. O sea, ahí entra el proceso de legitimación, pero tengo la opción de no hacerlo. Tienes la opción de terminar, porque es mutuo acuerdo. Así como el matrimonio se puede terminar por mutuo acuerdo, el contrato colectivo se puede terminar por mutuo acuerdo. O lo puedes hacer auténtico. O lo puedes, exactamente, activar, que sería el proceso para la legitimación. No se puede legitimar. ¿Qué es legitimar? Quizá eso me ha faltado explicarlo. ¿Qué es legitimar? Legitimar
es invitar a los trabajadores que viven en el centro de trabajo a que emitan su voto en favor de ese contrato. Hay dos formas de hacer ese proceso, la consulta y la legitimación per se. La consulta es la que a partir del año que entra, cada 2 años se va a estar dando y que puede darse ahorita, que es, ustedes saben, igual que yo, que un contrato colectivo se revisa cada año en tema del salario, cada 2 años completo, ¿no? Cuando se hace la revisión completa, ahí se le consulta a la gente. Oye, hey, te ha llegado un arreglo del 8%, subirle 2 pesos más al salario, al aguinaldo, subirle al 27% a la prima, etc. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y la mayoría de la gente decide, estoy de acuerdo. Voto personal, libre y secreto. Que eso es una de las opciones. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo votar, ¿no? Esa es la consulta. Y es mayoría. Mayoría. Mayoría vota. La mayoría. Pero... Sí, o sea, no, si es menos de la mitad, debe ser la mitad más 1. Si es la mitad, pues, o menos, no cumple con los requisitos, se tiene que volver a negociar, se tiene que volver hasta que estén de acuerdo todos. Exactamente. De hecho, ya hay estados de la República, como Campeche, el Estado de México, que están viviendo esto desde hace 1 año, 10 meses. Y hay procedimientos de huelga que están abiertos, no los pueden cerrar porque no llegan a un arreglo. O sea, se va aplicando lo que es la prórroga. No simplemente porque es un juez. Ya es un juez. Okay. Esto lo vamos a empezar a vivir en octubre. Ajá. Pero es un juez quien decide, ya no es como la Junta, prorrogamos indefinidamente. No, el juez dice, a ver, o se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo, pues, ¿no? Incluso tengo una amiga que es juez laboral en Campeche y me decía la semana pasada, oye, ¿a quién le corresponde ordenar la consulta? ¿Yo lo puedo hacer como juez? Pues, buena pregunta, porque yo también estoy aprendiendo. Acuérdense que es nuevo, porque tiene 1 año y medio, pero es nuevo. Pero es que no se pone de acuerdo, es que hay un tema ahí de legitimación en la mesa directiva, etcétera. Otro amigo me decía hace 3 semanas que vino de la Ciudad de México, de un proceso del Estado de México, me dice, oye, no nos dejan de asistir al sindicato, porque está pendiente de la consulta. ¿Sí? O sea, son criterios que cada juez aplica la reforma. Y en ese tiempo que no se ponen de acuerdo, o sea, no entra en vigor obviamente nada. Está abierto el proceso. Y va a tener retroactividad a la fecha de la revisión. Sí, okay. De hecho puede pasar, teóricamente puede pasar que tuvo recursos humanos, un procedimiento que estamos acostumbrados aquí en Sonora muy habitual, con el líder sindical y sus observadores. 5 o 8 gentes se ponen de acuerdo, después de 2 o 3 días de estar tierra floja, llegamos a un punto. Ahí está. Van el líder sindical y los 8. La comisión van con la gente, oye, ya llegamos a un acuerdo, para que efecto de que voten a favor. Y de repente votan, personal libre y secreto, y dicen, de vuelta a negociar. ¿Qué hacen? Oye, ¿tú qué dirías tú? Oye, yo ya llegué a mi tope, pues. Lo siento mucho. Pues la gente no quiere. Ahora sí va a ser real lo que hemos escuchado en muchos líderes sindicales, la gente lo que ahora sí va a ser real cuando voten en contra. Y ellos no pueden hacer nada. No. Entonces ahí el liderazgo de ellos también debe cambiar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a convencer a la gente de una manera. Ahora deben de aprender a convencerla de otra manera. A mí me ha tocado trabajar con empresas, sobre todo en el giro minero, es muy común, que ellos no te firman el acuerdo, sí, se van y no sino que vuelven a la asamblea de empleados de todos los trabajadores, se somete a votación, así como lo explicas ahora, y si la asamblea no lo aprueba, no se firma el convenio, ¿no? Si la asamblea dice no, se regresan a negociar. Entonces es algo muy común que a lo mejor no todas las empresas, a lo mejor la central obrera es la que ha influido en ese tipo de convencimientos, ¿no? Está muy interesante la parte en donde nos dices tú, oye, tenemos que eliminar los contratos de protección, tenemos que legitimar los contratos o podemos ser union free. ¿Qué pasa con las empresas que, entre comillas, son union free en la frontera? ¿Qué pasa con esas empresas? ¿Qué va a pasar? Ok, nada más antes de contestarte.
Sí, es cierto. Yo creo que el Sindicato Minero Nacional en particular es quien más camino le lleva a todos los demás sindicatos y centrales en ese aspecto de la legitimación. Que a lo mejor llevo mano ahí en la... Porque justamente, no, porque al final es, bueno, quizá, no tanto mano, pero sí han estado enterados, pero tienen años, igual, tengo 15 años negociando con una empresa de cananeo y desde el principio siempre ha sido eso, como tú lo estás diciendo. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues no, al final, tener el acuerdo ya redactado, impreso, pero no firmarlo hasta que la asamblea justamente levante la mano. Pero ahora el tema es que no va a ser levantando la mano, va a ser un voto personal libre y secreto dentro de una urna, donde pues al final es un volado. Pues, si no está bien explicado, bien entendido, bien captado por la gente y realmente convencidos, se les puede echar para atrás, ¿no? Ahí es donde viene el reto para... ¿Y qué pasa cuando va pasando el tiempo y que las empresas, como dijiste, llegaron a su tope y no han llegado a un acuerdo? ¿Cuál es la opción de la empresa? Es que, fíjate, aquí el tema es que debemos de, ahorita decíamos, tenemos que reaprender, tenemos que prepararnos. De hecho, estoy preparando un curso justamente de negociación colectiva para gente de recursos humanos antes de este proceso, porque tenemos que cambiar la estrategia de negociación. Pero no podemos llegar como siempre, porque si tú llegas a RH como siempre a negociar con un CTM, con un pandita, nos vamos a topar con la pared. Y vas a regresar y vas a tener que decir a tu corporativo, no quisieron lo último que me diste. Y ustedes saben mejor que yo qué te van a decir. Eras el gerente de recursos humanos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cómo no previste que esto podía pasar. Y también, uno como abogado, ¿y qué pasó con tus abogados? Tu asesor no te dijo. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos al tope? Ya no puedo dar más. Ustedes saben mejor que yo, los presupuestos son presupuestos. Pero tenemos que cambiar la forma. Desde la forma de vender, nuestras prestaciones, nuestras ofertas, desde la forma, incluso llegamos con un caso este año donde había 75 gente de la comisión y la líder sindical, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué 75? Pues ¿por qué tengo que llegar a 2.400? Pues sí, pero controlar 75. Así controlar 5, 8, con todo respeto. Es difícil. Me olvidé por un momento. Adelante, claro, échale todo, que no pasa nada. Obviamente que es difícil, porque a veces hay 1 o 2 que se te ponen más y al mismo líder sindical lo llegan a rebasar. Pues, entonces de repente ponga 50, 70 gente, ¿no? Pero bueno, cada quien está aprendiendo. Pues. Ellos de repente creen que traer a mucha gente puede funcionar. Bueno, y aquí está lo interesante. Entonces ¿cuál es el rol nuevo, tanto de los líderes sindicales como de recursos humanos, precisamente para que durante todo el tiempo estar convenciendo? Porque ya no es nada más la época de la negociación, que puede ser una semana, un mes, 3 días o 2 días, en una comida y demás. Ahora tiene que ser durante todo el tiempo dentro de las instalaciones, pues, ¿no? Sí, de hecho debe de haber más comunicación, y por eso puse el ejemplo del matrimonio, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos? Ustedes tienen hijos, ¿no? Bueno, ya tú sí, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Qué pasa cuando estás en la mesa con tus hijos, la mamá, papá, y de repente uno de los hijos, y voy a poner uno de mis hijos adolescentes, por ejemplo, y digo, papá, ¿puedo ir a la fiesta el viernes? Y de repente se oye, sí, no. No, sí. No, la mamá dice que sí, el papá dice que no, y el papá de repente cambia la versión y la mamá también. ¿Qué termina pasando? El hijo se va a la fiesta. Tampoco no. ¿Por qué? Pues porque mamá dijo que sí, papá dijo que sí, porque no estamos en la misma frecuencia. Si no nos ponemos en la misma frecuencia antes de empezar siquiera una negociación, ya con los retos de la reforma, ya con jueces laborales en octubre, vamos a estar dando tope. Los dos, ¿por qué? Porque el hijo, que son los trabajadores, van a andar haciendo lo que quieran porque no ven congruencia en los papás. Cuando ven directrices entre que papá y mamá dicen lo mismo, y los dos dijeron que no, y los dos dijeron que sí, pues es que no, pues, es que sí. Pues. ¿Por qué? Porque tú lo vas guiando. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar de la mano, sindicato de empresa, para un liderazgo diferente, no de que tú haces tu show y terminas ganando más y entonces ya te ganaste algo. No, tienen que ver que estamos trabajando de la mano
para que ellos hagan lo que nosotros queremos, las dos partes. Pero eso es en el día a día, ¿no? En el día a día, para que a la hora del momento de la negociación, obviamente se vea reflejado el resultado. Imagínate, hoy en día, en muchas empresas, hay un problema muy serio porque no queremos que los líderes sindicales anden en el piso o anden censando, atendiendo problemas, etc. Hay empresas así, ¿eh? Muchas. Así es. Y a lo mejor lo hicimos nosotros en alguna ocasión. Entonces, ¿qué va a pasar? Digo, para mí es un parteaguas muy importante en la historia laboral de México, lo que está por suceder. Porque tenemos muchos líderes que no están preparados, tanto sindicales como de recursos humanos. No están preparados para esto. Convencer a ese activismo sindical que hay en las empresas, sobre todo en Sonora, la gente es muy activa porque busca ganar más y hacer menos, digamos algo comúnmente conocido o que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas empresas? O más bien, ¿qué va a pasar con esos líderes que no saben convencer? Ya sabemos que los recursos humanos pues los van a cambiar, ¿sí? Si no se adecuan a los nuevos tiempos. Pero ¿qué va a pasar con esos líderes? Es decir, tuvimos aquí hace unos días a Javier Villarreal, de CTM, ¿no? Y de acuerdo o no de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a su opinión en estos cambios de la reforma, ¿qué tiene que hacer entonces ese líder sindical para poder convencer o para poder cambiar esa idiosincrasia que existe en los trabajadores en Sonora? Esa es una pregunta bien interesante porque no voy a referir a CTM nada más. No, claro. No. CTM, FENASO, todas. Pues. El líder sindical actualmente tiene un problema. Realmente tiene una reforma que lo tiene que hacer cambiar, ¿no? Sobre todo si está acostumbrado a contratos de protección. Obviamente el contrato de protección era recibir un fee, una cantidad de dinero sin hacerlo. Ahorita hay que hacer más, pero la empresa no le va a querer dar más porque al final hay presupuestos, ¿no? A lo mejor los trabajadores no quieren. Y a lo mejor los trabajadores no quieren, pero justamente tienen que hacer más para convencer a los trabajadores, no a la empresa. Es más, la chamba es para ellos, es para que los trabajadores realmente se sientan bien con su sindicato, ¿no? Si un sindicato no hace buena chamba, ¿qué hacen? Buscan otro. O lo cambian. O simplemente dicen next, pues que sigue, ¿no? Entonces tienen que ponerse a trabajar. Muchos les va a costar mucho trabajo porque no están acostumbrados. O no están preparados. No están preparados. Esa era la otra, la que iba. El tema de cambiar el chip. A ver, ahora es otra ley. Pues ya lo que yo estaba acostumbrado al golpeteo quizá, al blog, a hacer la faramaya y arreglarme por debajo de cuerdas, ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque aunque te arregles por debajo de cuerdas, te lo pueden echar para atrás, ya lo dijimos ahorita, pues, ¿no? Entonces necesitas que los hijos estén en la misma frecuencia que tú, ¿no? Entonces para eso necesitas tener más comunicación y ahí voy a tu pregunta. Para que una empresa pueda permitir que su sindicato tenga más actividad, más cercanía con su gente, tiene que estar consciente de esto que te acabo de decir. O sea, si no estás consciente que necesitan tener comunicación, si no quieres que estén en el piso, pones una oficina, pones una vía, pones un momento, pones tiempos, pero busca la comunicación. Voy a poner nuevamente el ejemplo. Imagínate que tú eres una familia moderna en la que de repente te vuelves a casar, llegas, somos hombres los aquí presentes, salvo la señorita, que no la ven ustedes, pero está ahí atrás, y llegas a una familia donde tu esposa nueva o tu pareja nueva tiene un hijo. ¿Cómo va a ver ese hijo a su nuevo papá si no coexistimos? Si no me dejan llevarlo a la feria, al cine, si no pasamos tiempo juntos, si nada más llego y me voy con la mamá. ¿No? O sea, nunca va a querer al esposo de su mamá como un papá. O, bueno, no aspiramos quizá a un papá, pero con cariño, porque no hay interacción. Si yo quiero que haya un sindicato y que no haya problemas y no dejo que se comuniquen, pues entonces nunca va a pasar nada. Porque en algún momento van a buscar comunicación con alguien más por fuera, pues, ¿no? Necesitas darle un poco de confianza, obviamente, pues, soy abogado de empresas, tienes que dárselas poco a poco, pues, pero no se las puedes dar totalmente, que se la vayan ganando también, que
ver que están haciendo las cosas bien, están a una frecuencia, platicar. Si ves que la están regando, también decirle, oye, así no es, ¿no? Vamos, ¿quieres una capacitación? Hago una capacitación sindical, pero para que seas buen líder sindical. Pues yo lo que quiero es buenos líderes sindicales que hagan su charla bien con la gente, ¿no? Que realmente aprendan a tratar a la gente. Es atender al cliente. Y ahí está el ejemplo muy claro de lo que pasó en General Motors, ¿no? Precisamente. Es el ejemplo más famoso que tenemos hoy en día. Y muy completo, se dio todo lo que no debería darse para que tronara. Porque no tienes un hijo o dos como yo. Tienes 2,000, 5,000, 6,000, 8,000 en una misma planta. ¿No? Aquí en Sonora hay personas que tienen 4, 3,000. O sea, es un mundo de gente. Ustedes lo saben mejor que yo como gente de recursos humanos. O sea, cada cabeza es un mundo. Claro. Cada cabecita que llega con sus problemas la tienes que atender igual. ¿Cómo? Tienes a un hijo igual. No puedes llegar con un hijo y decirle, tú vete para allá. A ver, tú sí. No, pues tienes que tenerlos igualitos a todos, ¿no? Y el sindicato tiene que hacer eso. Y eso no está acostumbrado. Entonces tienen que evolucionar, tienen que aprender a ir también como la gente de los humanos va al piso, tú también genera esa comunicación. Bueno, ahí está el detalle con recursos humanos también, ¿no? Que ahora, por esa paz laboral que hubo durante muchos años, ahora están muy enfrascados en cuestiones administrativas y se les olvida el piso. Y obviamente es el tercer elemento que debe estar muy activo. Si hay un momento en que no puede olvidarse eso, es ahorita. Exacto. Los que vienen justamente esos retos. O sea, me da risa de repente, voy a decir el nombre de ahí, que no me estén escuchando, pero hay empresas que echan a andar aplicaciones. Ya ahora el trabajador te pide un permiso por el smartphone, te pide una salida por el smartphone, te pide vacaciones por el smartphone. ¿Y dónde está el contacto directo persona con persona? Pues no, eso, con todo respeto, yo creo que está destinado a que al final haya conflictos laborales. ¿Por qué? Porque no estás atendiendo a la gente. Y si al final crean para un sindicato, pues va a pasar lo mismo, pues no, porque al final no está ese calor, no está ese contacto visual. Hay veces, y ustedes lo saben también mejor que yo, porque ustedes han estado dentro de esa área de recursos humanos, que lo que se ocupa es que te escuchen, ¿no? O sea, realmente llega a trabajar con un problemón y llega y se pone enfrente de ti y se desahoga y dice, acá va media hora. Y tú dices, bueno, después de media hora, se le bajó el problema, me escuchó, muchas gracias, discúlpenme, venía muy acelerada, ya no es tanto el problema, yo lo veía muy bien. Pero si ustedes no escuchan, y me refiero a recursos humanos, no escuchan a la gente, y lo mismo va a pasar con el sindicato, si no escucha a su secretario general o su delegado al trabajador que trae un problema, se va a ir para otro lado, se va a ir a desahogar a otro lado, es una olla de presión que va a explotar en cualquier momento. El problema a otro lado. Entonces se requiere el trato directo. ¿Cómo vas a convencer? Vamos a poner un ejemplo de 1,000 trabajadores, que es un promedio aquí la maquinaria de Hermosillo. 1,000 trabajadores, ¿cómo los vas a convencer para que voten 501 a favor de un contrato si están a disgusto con su sindicato? La gente es muy canija y más aquí en Sonora. Si no están a gusto por algo, no te lo van a decir. Pero el día que llegue el voto personal en el secreto, vámonos. Nomás porque le llevo la contra. Nomás porque me están dando la oportunidad de decir que no. Oye, pero tú te veías bien a gusto. Sí, pero no estoy a gusto. Sí. Y tengo la oportunidad de votar en contra. Pues ahora es mi derecho, pues que tengo que ejercer o que quiero ejercer, ¿no? Al final se va a volver una votación de índole personal contra el líder y no necesariamente contra la empresa. Pues, el malestar ahí lo van a expresar. Si no hay una buena relación continua, constante, atención de la gente, y no me refiero nada más de estarle ayudando en temas del seguro social, del Infonavit, sino simplemente el clásico, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ayudo? ¿Todo bien? El reconocimiento al trabajo bien hecho, simple, ¿no? Reconocimiento simple. Y oye, si te interesa formar parte del sindicato, adelante, pues no, te invitamos a las reuniones, etc. Pues eso es una dinámica diferente de la que no están acostumbrados nuestros sindicatos. Rendición de cuentas, básicamente, y no necesariamente esa es yo creo que la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí
En Hermosillo, pues bueno, los sindicatos tienen una cantidad pactada, inclusive los contratos, y son muy grandes en ocasiones. Entonces, a ver, dile a la gente en qué te lo estás gastando y que la gente diga, ok, ¿no? Sí, porque perfecto. Digo, sería como los políticos, ¿no? Pagamos impuestos y alumbrados y no lo vemos reflejado, ¿no? Con uno de nuestros invitados anteriores veíamos un tema, ¿no? Que básicamente recursos humanos tienen que ser un escuchólogo. Tenemos que saber escuchar y sobre todo para medir, ¿no? Para medir por dónde está, cómo está el ambiente, por dónde vienen los problemas, etc. Conocer el piso. Básicamente el sindicato tiene que aprender a hacer eso. Así es. Hoy en día, y digo ya dentro de 2 semanas básicamente es oficial, viene el proceso de pago de utilidades. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué tan difícil va a ser ahora, 2022, con los cambios que hubo? ¿Qué problemas crees que a los que se van a enfrentar las empresas, la gente de recursos humanos e incluso los sindicatos? Mira, déjame contestar nomás la pregunta anterior porque no quiero contestar, pero ahorita volvemos a las utilidades. Tema del Union Free. Sí. Hay empresas que sí pueden quedarse sin sindicato, y particularmente un ejemplo es Nogales. Nogales ha sido la ciudad sonorense que más maquilados ha tenido sin sindicato, incluso sin sindicatos ni contratos de protección. Un 50-60% no tienen contrato de protección. Es decir, que ni siquiera con el miedo que ha existido siempre. O sea, son free. Totalmente. Y te lo digo así con conocimiento de causa. ¿Sabe? Que gente que yo he tenido americanos enfrente, de estar en una reunión en Chicago, por ejemplo, con abogados y con empresas que dicen, a ver, dime qué opciones tengo, y que les pones, yo les explico, o les explicaba, del 2012 particularmente para acá, que cambió la ley, que se hizo público, un artículo que dice que debe ser público el contrato, que me dijeron, no. Corporativos que me han dicho, yo no puedo mentirle a mi gente, prefiero no tener contrato a tener que explicar que tengo un contrato oculto. Pues, ¿no? Oculto. Entonces, varios de mis clientes llegaron a decirme, prefiero sin contrato y jugar. ¿Por qué? Pues porque al final consideran que tienen un buen ambiente de trabajo, buenas prestaciones, competitivos, no hay problemas, la gente está bien, ¿no? Y esa es la clave, yo creo, ¿no? Sí, es una de las claves, o sea, tener realmente un buen ambiente y que la gente, digo que la clave va un poquito más un enfoque a la persona, pues, ¿no? Pero saber realmente lo que está pasando. Bueno, lo que decíamos ahorita, o sea, si no eres un gerente de planta que nunca baja al piso, nunca vas a saber realmente lo que está pasando ahí, pues, ¿no? Y tú puedes decir, está todo mal, no pasa nada, no tengo problemas, pero no sabes lo que está pasando ahí abajo. Y de repente un domingo explota, ¿no? Y han pasado casos, pues, ¿no? Que ya con las redes sociales cada rato se enteran, de repente hay 200 personas que pararon. ¿Y qué pasó? Pues era la top line de las empresas. ¿Qué pasó? Pues algo pasó. Correcto. Algo se te fue, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que van reflejando que hay issues, hay problemillas. Entonces, bueno, me ha tocado, les decía, empresas que me han dicho, no. Y yo te puedo decir, porque he llevado un trabajo en hogares de 15 años más o menos, de que un 60% no tienen sindicato, ni tienen contrato. Y que ahorita han dicho, pues yo me la voy a jugar. Porque máximo con la reforma, porque ya con la reforma, para que te emplacen a una empresa por firma de contrato se requiere el 30% de la gente. Imagínate una empresa con 1000 empleados. Necesitarían 300 empleados estar descontentos y que les vendan una idea a un sindicato y digan, vamos a hacer un contrato. 300 de 1000. Entonces, oye, ¿qué? ¿Juntarían 300? No. Pero es una empresa de 100. 30 de las convence cualquiera, pues, ¿no? Fácil. Entonces dicen, entonces por eso decíamos como para todos es el Union Free. Es una empresa grande que trae buenas prestaciones, que es competitiva, que tiene buen ambiente, que baja el piso su gente, que tienes encuestas de clima laboral, que tienes una rotación baja de personal, que tienes gente con antigüedad y que no has tenido problemas en los últimos 10 años de grupitos. Entonces,
seguramente puede seguir así. Tienen una buena gestión laboral, pues, en el piso. Hacer la chamba a la gente de recursos humanos, no está en un sindicato, ¿no? Quien necesita que lo escuchen, ahí va a estar siempre una persona de recursos humanos que los escuche y les resuelva su problema. Punto. Entonces sí puede existir, y de hecho Nogales es una de las ciudades que puede transitar en un 60% de sus empresas sin sindicatos, ¿no? Eso para la pregunta anterior, y las que no, pues obviamente tendrán que activarse, tendrán que darle por ahí. Y ahora, el tema de las utilidades, creo que el principal reto que todavía estamos a tiempo es la comunicación, ¿no? Y la mal información de las redes sociales. Porque con el tema de la reforma, de la modificación de la fracción séptima del artículo correspondiente, pues bueno, que habla de que un máximo de 3 meses, el tope pues de utilidades serán 3 meses. Entonces mucha gente se fue con la idea de que entonces nos corresponden 3 meses, ¿no? Nos tocó ahora en diciembre, enero, revisiones salariales con sindicatos, que lo que pedían era eso exactamente. Oye, pues los 3 meses, espérame, no dice eso. Y estar entre la estira floja, que más bien era la explicación. Lo que ya deben de estar haciendo las empresas desde ya, pues porque ya están casi a punto de llegar a mayo, es esa comunicación. Entonces, preparar la estrategia de comunicación, porque no va a faltar el que diga, ¿y los 3 meses qué pasó? Pues alguien va a decir misa, ¿no? Entonces hay que estar preparados para decir en la misma frecuencia, sindicato, empresa, no, estás viendo malas cosas, así no es, pues, ¿no? 3 meses es para los que ganan utilidades más de 3 meses. Las minas, ferrocarriles, etcétera, quien está acostumbrado a ganar más de 3 meses de utilidades, para eso se aplica. En la maquiladora, desafortunadamente por el esquema económico y de progresión que se tiene, nunca va a llegar a esa cantidad, ¿no? Entonces, como no va a llegar, pues entonces hay que ir sensibilizando a la gente, hay que ir desarrollando la estrategia de comunicación en todos lados, que cada persona a la que le pregunten el tema de utilidades diga la misma versión, que es la que está en la ley. La verdad, oye, que es que lo escuché en el blog de mi compadre, de Ernesto. Pues entonces, ¿qué pasó allí? Pues hay que ver de dónde viene. A ver, tráemelo, vamos a explicar. Es que mira, aquí están hablando Javier Villarreal de las minas. Están hablando de las minas. Es que las minas sí, pues, ¿no? Vamos a darles el tiempo para explicarles, pues, ¿no? Y voy a poner los ejemplos. Cuando llega uno de tus hijos a hablarte de sexo, pues, ¿qué le dices? No, ahí velo en el internet. Pues no, es un tema delicado. A ver, siéntate, mijito, pues no. Vamos a hablar de las florecitas y las abejitas. Vamos a hablar y como a mis hijos, y se los acabo de decir, por eso lo puedo decir, desde los 12 años, a ver, vénganse para acá. Son unos preservativos, pues, no debe ser. Ay, papá, no, sí, ¿para qué sirven y cómo se usan? ¿Cómo se abren? ¿Por qué? Porque al final las cosas como son, ¿no? O sea, no les vas a mentir. Y aquí el tema es que si todos tienen una frecuencia, porque es lo correcto, que es lo que está en la ley, pues la gente queda tranquila. ¿Cuándo es cuando va a haber problemas? Cuando ven una versión diferente, ¿no? Cuando alguien está diciendo otra cosa. Quizá adelantarnos, oye, es que en una empresa fulana sí los pagan. Es que en esa empresa traen un contrato colectivo que tiene esto, pues, ¿no? O traen esto o aquello. O sea, ver por qué en las empresas que sí puede haber un pago más grande existe, ¿no? Y adelantarte a la respuesta. Porque si no lo haces y de repente llegan con una versión de, es que en aquella empresa que es la vecina de frente, y no puedes contestar, y tu supervisor no sabe contestar, y tu DRH no sabe contestar, y tu abogado no sabe contestar, pues entonces son mentirosos todos, pues, ¿no? Se va a armar un problema. Exactamente, me están ocultando información, y no es cierto, simplemente no supimos contestar. Pero lo más importante es armar la estrategia de comunicación, prepararnos, porque va a venir a fuerza, en algún momento alguien va a hacer la pregunta, y hay que contestar a todos igual, ¿no? O sea, entonces no aplica de la misma manera, depende de la empresa. Depende de lo que genera de utilidades de la empresa. O sea, si la empresa genera utilidades que rebasan los 3 meses de salario, entonces ese será el tope máximo, 3 meses de salario. Si o sea, aunque lo rebase. Así es. De hecho, eso es un tema bien interesante porque la ley no dice qué pasa con ese dinero. Yo tengo clientes que me dicen, oye, pero ese dinero no es mío. O sea, van a rebasar. Yo estoy acostumbrado a dar las minas, por ejemplo. 40 a 4 meses, exactamente.
¿Y qué hago? Pues ese dinero, ¿qué? Ahí está, es el que refleja el procedimiento de utilidades, pero no dice si lo devuelvo o cómo lo hago. Y hay quien me ha dicho, lo voy a guardar un año para ver qué pasa, porque no me lo voy a gastar, porque no es mi dinero, es de los trabajadores. Lo pueden repartir, pero eso generaría un precedente, ¿no? Puede generar un precedente o puede generar un acuerdo contractual. Pues si tienes un sindicato, al final, oye, si hay más. Porque un cliente particular me dice, es que yo se lo quiero dar. Pues entonces vamos a hacer un convenio sindical. Pues la ley dice 3. Esa es la ley de los mínimos y máximos. Pues tú puedes dar más. Pues tú quieres dar más porque no se los quieres quitar, porque aunque haya una reforma tú les quieres seguir dando lo mismo. Pues vamos pactando el contrato que le vas a dar lo mismo que estaba antes, o por lo que ponemos el texto. Lo que sí es no menos. Lo que sí es no menos de los 3 meses. Pues no, exactamente. Ya con una empresa que recibe más de 3 meses, está acostumbrada a recibir, no puede darle menos de 3 meses, porque eso sería lo que marca la ley, así es. Pero si es una empresa, un restaurante, una maquila mediana, grande, que al final le terminan dando el equivalente a 15 días, un mes, 2 meses, pues bueno, no rebasan los 3 meses, pues no hay por qué dar más. ¿No? Ahí se va a ir el promedio, ¿no? No, es lo que le toca mientras no rebasen los 3 meses. El promedio da cuando pasan los 3 meses, entonces ahí ya se hace un comparativo. ¿Qué da más, los 3 meses o el promedio? Bueno, pues el promedio da más, nosotros le doy el promedio, pero rebasando los 3 meses. Okay. O sea, si no rebasan los 3 meses, o sea, son 2 meses y medio, no llega al tope, 2 meses y medio. Pues. Ok, no hay la obligación a completar los 3 meses. No. Que eso es donde está la mala información. Porque pues, obviamente hay gente que le conviene, pues, ¿no? O sea, que da un ruido o pedir más. Pues, al final, claro, ¿qué más quisiéramos que a todos les pudiera alcanzar? Que una maquiladora, por ejemplo, le diera el presupuesto para tanto, pero no es así, pues, ¿no? O que todas las empresas pudieran dar 3 meses, pues sí, pero no es así. Con las empresas que tienen en su contrato tienen una cláusula ya estipulando un número de días garantizados para el bono. En vez de utilidad. En vez de utilidad. Utilidad garantizada. Pues. Así es. En el caso de que la utilidad sea menor, se sigue respetando entonces esos días garantizados, ¿no? Mira, esa es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque cuando tienes ya una cláusula en la que tienes una utilidad garantizada, se supone que llegaron a esa negociación en algún momento porque le beneficiaba a los trabajadores, pues, ¿no? Que quizá, por ejemplo, estaba llegando muy poquito, pues, ¿no? Un mes, 15 días, dijeron, vamos a ponerle 2 meses, pues, para que no pierdan los trabajadores, ponemos garantizados 2 meses. Y esa prestación debiera de beneficiar a los trabajadores, debiera ser más inclusive. Pero si eventualmente ya con el tiempo, con el aumento del salario, con el tema de la empresa en particular o el giro de la industria, resulta que rebasara los 3 meses, pues entonces como es una cláusula contractual, siempre está la posibilidad de renegociarla. Y aunque la ley diga que cada 2 años se negocia, es un acuerdo. Puedes negociar en cualquier momento. Oye, estamos dándonos cuenta que el año pasado ganamos mucho y que vamos a rebasar, vamos a llegar al tope y mi utilidad garantizada está quedando baja. Vamos negociando. Vamos renegociando la cláusula. Te voy a tener que dar 3 meses. Vamos renegociando. No es tengo que dar. Vamos renegociando. ¿Por qué? Porque me pueden pedir los 3 meses. Puedo renegociar quizás 2 y medio, no sé. Pues bueno, todo se abriría la puerta a la negociación. Porque es una cláusula contractual. Previendo evitar un conflicto. Sí, porque al final, imagínate, vamos a ponerlo así. Si no hay una negociación, una puerta de negociación y la empresa se cerra a decir, no te doy lo que dice el contrato, aunque yo sé que estoy ganando más o gane más. Pues bueno, pues basta con que se filtre el borrego entre los trabajadores de que estás ganando más y ahora toda la gente se te amotine con toda la razón. Pues entonces, ¿para qué llegas a eso? Bueno, vamos a abrir una puerta para subirle 2 rayitas y vamos negociando. Pues no sé, le subo. Quizá voy subiendo ahorita 2 rayitas, el año que entra 2 rayitas y el otro año 2 rayitas. Pero no pongo en peligro la producción, no me paran, no hago un conflicto. La continuidad del negocio. Y la clave es entender bien lo que significa la ley y cómo debes aplicarla, pues dependiendo de tu giro, de tu empresa, de tu nivel de empresa.
Sí, ahí es donde vuelvo a una de las preguntas originales, del trabajo conjunto entre sindicato y empresa. Para que puedan trabajar conjuntamente deben estar alineados. Si tú, y voy a poner el mismo ejemplo que he puesto toda la noche. Bueno, toda la noche llevamos una hora, ¿no? ¿Con quién te casas o con quién te pones de novio? ¿No? Con alguien que hable tu mismo idioma, ¿no? Que cuando estés hablando de algo te entienda, te retroalimente, te sientas satisfecho de que pudimos tener un diálogo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, fuera y quisiera tener una cita con una niña de 20 años, pues no, con todo respeto, no íbamos a tener tema de conversación, porque quizá yo hablo unas cosas y ella de otra. Igual, si quisiera tener una cita con una señora de 90 años, pues quizá no íbamos a hablar de mucho, o quizá ya no iba a poder hablar. Vamos a tener la misma frecuencia. Entonces, sindicato y empresa tienen que hablar el mismo idioma, porque vamos a vivir como matrimonio. Si queremos y tomamos la decisión de vivir como matrimonio, tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, los dos tenemos que estar en la misma frecuencia. Antes de llegar con los trabajadores. Si yo me doy cuenta que que mi esposa le falta algo, yo le digo, oye, es que diste mal esto al hijo, pues no, arreglaste, pues no, y ella también me regaña a mí, ¿no? Mi esposa me regaña, oye, pues que le hiciste seguramente esto. más. Obviamente ya más a mí que yo a ella, siempre, pues no. Entonces, pero tenemos que decirnos cuando la regó uno al otro, pues no, y entonces caminar conjuntamente. A ver, ¿qué te faltó? ¿No me faltó? Y asimilar cada quien sus errores. Si somos una empresa o somos un sindicato que decimos, ni más, yo no me equivoco, entonces va a haber un divorcio. En algún momento, pues no, en algún momento vamos a terminar más con la dinámica que viene. Tenemos que sentarnos de manera consciente y decir, a ver, creo que no le estás entendiendo las utilidades. Traemos a un capacitador de no sé dónde para que nos enseñe a todos. En una empresa hace año y medio me dijeron, oiga, en el curso de supervisores podemos meter a los delegados, mételos, por favor. Claro. ¿Por qué? Porque esto que ellos estén a la misma frecuencia que tus supervisores. ¿De qué me sirve que la mitad de la empresa, o sea, el lado del patronal, esté en la frecuencia y ellos no entienden? Que se metan. Y hubo delegados que entraron y que me decían, oye, eso no me lo han dicho, pregúntenme lo que sea y no importa delante de la gente. Y yo se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque necesitamos que tu supervisor, tu RH y tu delegado hablen el mismo idioma. Y el 90% yo creo que de los problemas en las organizaciones son en ese nivel, ¿no? Entre lo que quiere el sindicato o su líder en el piso y lo que quiere nuestro supervisor, ¿no? Que muchas veces no están en esa frecuencia que dices tú. No, y obviamente no hay equilibrio entre las necesidades de uno y otro, ¿no? Y no se habla claro, no se saca todo a la luz, no se transparenta, ¿no? Yo le llamo el póker abierto, ¿no? Que hay que jugarlo, pues, ¿no? Y ahora con más razón con tantas cosas. Y bueno, pues desgraciadamente el tiempo se va volando. Ya fue. Ya se fue. Te pediría cuál sería tu conclusión de esta plática desde el punto de vista un abogado laboral de fuera de la empresa, fuera del sindicato y fuera del piso de los trabajadores. Digo, has dicho palabras muy importantes, ¿no? El diálogo, la comunicación constante, el reforzar las relaciones. ¿Qué más nos podrías decir para que ese ente de recursos humanos pues capte un poquito más toda aquella actividad que tiene que hacer como pues ahora sí que un área líder, ¿no? en estas cuestiones laborales? Mira, yo creo que si yo pudiera darte una opinión como abogado sobre empresa, o hablarles a los dos, sobre la gente de recursos humanos, creo que diría lo siguiente. Yo sé que la gente de recursos humanos tiene muchas labores, y a veces más de las que les correspondería, ¿no? Que a veces son todólogos, pues quieren que resuelvan todos los problemas. Pero son gajes del oficio, ¿no? O sea, es parte de ser RH, ¿no? Tienes que hacer de todo. Como la esposa, ¿no? La esposa hace 1000 cosas, atiende al hijo, te hace cocinar, va al gimnasio y demás, y cumple con todo, ¿no? Para mí RH es la esposa, con todo respeto, entonces, que tiene que hacer todo.
con esa necesidad de hacer todo, necesita ser capaz de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si hace mal una comida, se le enferma el chamaco. Si ignora a un chamaco, ahí se va a ir a buscar, no sé, a ver las malas amistades, ¿no? Si no atiende al esposo, ahí al rato le va a coquetear a la esposa. Entonces, tiene que hacer todo bien. ¿Por qué? Porque son muchos retos. Y yo creo que lo primero ahora con estos retos de la reforma es darse cuenta de que esto es algo nuevo, ¿no? Que puedas tener 30 años en recursos humanos, 15 años, 20 años, no es suficiente, ¿no? Y yo me incluyo porque soy parte, yo me considero muchas veces parte de las áreas de recursos humanos porque me piden mucha ayuda y me confían muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que pensar que lo que sabemos no es suficiente, que tenemos que pensar en lo que viene, que tenemos que ver más, abrirnos más nuestra idea, nuestra mente, abrirnos más, no de que, ay, yo ya me lo sé así esto, ¿no? O sea, aquí ya no estamos hablando con personas, son fenómenos, cada persona es un mundo, ¿no? No podemos decir, este es el librito con la respuesta, no es cierto. Las personas no hay un librito, no hay respuesta, ¿no? Cada persona es diferente, cada empresa es diferente, cada sindicato es diferente y cada conflicto laboral es diferente, colectivo es diferente. Entonces tenemos que abrir nuestra mente y buscar leer más, ver más, ahora que están de moda los webinars, los Zooms, no importa que sean las 3 de la mañana, los podcasts, ver todo lo que se pueda, ahora sí que absorber todo lo que podamos para generar un mejor criterio. Y reaprender, como dijiste al principio. Totalmente reaprender, ¿no? Con todo respeto, ni aún tener muchos años, lo que viene es diferente, ¿no? El feeling de ahora, cómo vas a resolver un problema, necesitas tener todas las herramientas para poder resolver y de manera rápida y eficiente, ¿no? Perfecto. De otra manera, pues se te va a hacer un problema. Muy Creo bien. que esa sería mi conclusión. Un liderazgo distinto. A toda la gente de los humanos de absorber más conocimiento, más experiencias, no nada más el clásico de que las buenas prácticas de allá y de acá, no, o sea, más a fondo, ¿no? Métete más a fondo, absorbe más a fondo, asimílalo, platícalo, entiéndelo y aplícalo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, al final es un reto muy fuerte ser RH hoy en día y va a ser un reto mayor dentro de un año. Excelente, muy bien. Omar, ¿alguna conclusión final? Híjole, definitivamente estuvo muy buena la plática contigo, Alejandro, muchas gracias. Me quedo mucho con eso de el reaprender, ¿no? Definitivamente eso es el objetivo de este video podcast, que todas estas personas que nos escuchan, toda la gente de recursos humanos, tenga esa oportunidad y tenga el deseo de reaprender, ¿no? De empezar formalizando la comunicación o ejerciendo mayor comunicación con su sindicato, con sus trabajadores, con la misma empresa, corporativos, etc. Pero creo que esa es la parte más importante, ¿no? Que estemos preparados para ese reaprendizaje, abiertos a todo esto nuevo que viene, ¿no? Porque para poder hacer bien tu trabajo lo tienes que entender y lo tienes que aprender. Muchas gracias. La otra es que nos sigan en nuestras redes sociales, todos los que nos están viendo. Tenemos nuestro canal para que nos den y se suscriban, nos den su like y se suscriban. Excelente, muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. Creo que es un tema muy amplio y creo que has cubierto muchos aspectos muy interesantes que tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Porque son tiempos diferentes, son tiempos difíciles, son tiempos de reaprender y de ejercer un nuevo liderazgo. Podríamos hablar toda la noche por aquí, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir platicando después del corte, ¿no? Y los invitamos, como dijo Omar, a que se suscriban en nuestras redes sociales a través de la ventana de recursos humanos. Queremos dejarles a ustedes más aprendizaje como cada 15 días. Muchas gracias. Feliz vida. No, pues gracias a ustedes. Salud.